señorita presidenta del Tribunal Constitucional, doctora Marianela Ledesma Narváez, señor director del Centro de Estudios Constitucionales, magistrado Ernesto Blume Fortini, señor doctor José Palomino Manchego, docente de pregrado y posgrado en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, señor doctor Edgar Carpio Marcos, docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Particular San Martín de Porres y asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional, señor doctor Dante Paiva Goiburu, docente en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, distinguidos magistrados, funcionarios y colegas del Tribunal Constitucional. Apreciada concurrencia, el Centro de Estudios Constitucionales se complace en esta ocasión en realizar la presentación de la obra Sátira Constitucional Peruana, que compila un grupo de importantes trabajos pertenecientes a tres distinguidos notables del siglo XIX, como lo son sin duda Mariano Melgar, Manuel Atanasio Fuentes y Felipe Pardo y Aliaga. Lo simbólico de esta selección es que, a contrario de referirse a estudios de enjuiciamiento o valoración crítica sobre el discurso propiamente constitucional, estos optan por un estilo que algunos calificarían de auténticamente heterodoxo, apelando para ello a la ironía y el decidido sarcasmo, en el buen sentido de la palabra, a fin de graficar las enormes diferencias entre lo que aparece en las grandes proclamas y lo que se evidencia en la realidad constitucional. Trazando un paralelo, no exento de cierto margen de proximidad, estos textos intentan reflejar muy a la peruana lo que un distinguido y filósofo alemán como Ferdinand Lassalle describía desde otro contexto para la Europa de 1862, es decir, el drama que le toca vivir a una constitución como una simple hoja de papel, desvirtuada y hasta verdaderamente zarandeada por los denominados factores reales de poder. Pero el estilo al que apelan nuestros pensadores peruanos procura hacerlo dentro de una visión que, aunque no sea tan rigurosamente pesimista, sí resulta contestataria sobre los contenidos constitucionales y buena parte de las instituciones creados por aquellos. Puede que de pronto algunos consideren opinable lo que aparece en algunos de estos textos seleccionados, pero no por ello dejarán de reconocer que tras su elaboración subyace la intención de hacer la vida constitucional algo mucho más cercano y no simplemente meramente idílico. Estamos convencidos que el Centro de Estudios Constitucionales hace muy bien en rescatar estos escritos, pues no siempre el análisis tiene por qué apelar a los mismos estilos o, digámoslo así, a los tradicionales formatos. Una buena manera de formar la conciencia constitucional es también haciendo mofa, a la par que sincera denuncia de aquello que en la práctica no funciona por más buenas intenciones que acaso pudiesen acompañar a los que elaboran las constituciones, a los que redactan las grandes proclamas constitucionales. A continuación, y a fin de comentar la sátira constitucional peruana, contamos con un selecto grupo de estudiosos. El primero de ellos es el doctor Dante Paiva Goiburu, quien es abogado, magíster en Derecho con mención en Derecho Constitucional y Derechos Humanos y doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en cuya casa de estudios se desempeña además como docente en los cursos de Derecho Constitucional. Es también secretario de redacción de la Revista Peruana de Derecho Público, Administrativo y Constitucional, miembro además de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional en su sección peruana. Es a su vez autor del libro Del Movimiento Constitucional Peruano a la Escuela Peruana de Derecho Constitucional y de diversos artículos jurídicos en la especialidad del Derecho Constitucional e Investigación Jurídica. Le damos uso de la palabra al doctor Dante Paiva Goiburu. Muy buenas tardes con todos, presidenta doctora Marianela Ledesma,
director del Centro de Estudios Constitucionales, doctor Ernesto Blumen Fortini, doctor Luis Sáenz Dávalos y todos los distinguidos concurrentes, muy buenas tardes. Sumándonos a toda esta experiencia de la virtualización de nuestras actividades, nos corresponde ahora continuar con la labor pedagógica y propedéutica que viene impulsando el Tribunal Constitucional a través del Centro de Estudios Constitucionales desde ya hace varios años. Y hoy día nos entrega una nueva edición de la Biblioteca Constitucional del Bicentenario, la cual, de todas formas, va a ser una pieza clave para reflexionar en torno de la peruanidad y el destino de la patria que alcanza, con muchos problemas aún, 2 siglos de existencia. Y la entrega que nos ofrecen en este volumen titulado Sátira Constitucional Peruana, que gentilmente nos han hecho llegar el físico, pero que para todo el Perú y el mundo está disponible en la página web, quiero hacer algunas precisiones en torno a el desenvolvimiento del movimiento costumbrista. Y es que es en ese contexto en el cual se desarrolla la obra de los autores citados. Principalmente hablo de Felipe Pardo y Aliaga y de Manuel Atanasio Fuentes. No desmerezco y al contrario, resalto a Mariano Melgar, pero él pertenecerá a lo que se conoce como la etapa de la literatura de la emancipación, que es la previa al costumbrismo. Como sabemos, esta corriente que tiene raigambre francesa se desarrolla durante la iniciación de la República, iniciación época accidentada, caracterizada por la pugna que protagonizan los generales de Ayacucho y el conflicto que genera el primer militarismo de nuestra historia. Esta época tan convulsa, con experimentos que ponían en riesgo la soberanía nacional, tales como los afanes vitalicios en el poder de Simón Bolívar e incluso el establecimiento de la Confederación Perú-Boliviana, donde uno de los autores de esta obra, Pardo y Aliaga, tendrá singular participación, representa una patria que se reclamaba, pero que no tenía rumbo, sumida en la anarquía, y la población presenciaba los acontecimientos con particular frustración. A partir de ello es que el costumbrismo aparece en escena y se desenvuelve. Esta corriente principalmente se caracteriza por centrarse en los usos, modales y las costumbres propias de una localidad. Se desarrollaría bajo este esquema narrativo el periodismo, y allí juega un papel importante el segundo Mercurio peruano, y también la dramaturgia y el relato breve. Personajes de esta época son Abelardo Gamarra el Tunante, por ejemplo, inmortal, literato peruano, también Manuel Asensio Segura, y otros personajes que hoy día vamos a centrarnos, como es don Manuel Atanasio Fuentes, y por supuesto Felipe Pardo y Aliaga, en donde me centraré en la participación que tengo a bien desarrollar por la gentil invitación que me ha sido realizada. Felipe Pardo y Aliaga, que cabe señalar del grupo de los autores incluidos en este volumen, es el que está en la edad mediana. Recordemos que Mariano Melgar nace en 1790 y muere en 1815, no llega a presenciar la proclamación de la independencia. Pardo y Aliaga, en cambio, nace en 1806 y muere en 1868. Su época de mayor profundidad es precisamente luego de la proclamación de la independencia, y donde, como ya lo ha anticipado muy bien en la presentación el doctor Luis Sáenz Dávalos, mediante la sátira, mediante un tanto la burla, dio a conocer su posición, y por supuesto vamos a ver cómo esto contribuiría y trascendería, que hasta el día de hoy seguimos leyéndolo, a Pardo y Aliaga, a Manuel Atanasio Fuentes. Manuel Atanasio Fuentes será mucho menor que los anteriores, toda vez que nace en 1820, moriría en 1889. Pero retomando a Felipe Pardo y Aliaga, a quien se le etiqueta como conservador social y político, un, digámoslo así, enemigo declarado del liberalismo que pugnaba por posicionarse en esta época de la República que se funda. Para su punto de vista, el liberalismo es parte responsable de los caóticos momentos que se vivían con, por ejemplo, una suerte de hacer y deshacer de constituciones, como muy bien lo señaló nuestro maestro Manuel Vicente Villarán, pero también reacciona en crudas sátiras contra los excesos caudillistas y la incipiente burocracia republicana, la cual advertía que tenía propósitos menos nobles e integradores de los que aparentaba. En la realidad nacional
que el cual consideramos es una lectura fundamental para todo peruano, el maestro Víctor Andrés Belaúnde nos explica precisamente en el capítulo 7 sobre el desarrollo de nuestra literatura, que es Pardo y Aliaga un representante de lo que se conoce como la literatura mesocrática. Y es que esta tiene como nota característica la ironía y la gracia. El criollismo es nuestro más valioso aporte a la literatura de América. Y el criollismo lo asociamos con el costumbrismo, destacado sobre todo por su mestizaje. Este costumbrismo viene de lejos, tiene su origen en los versos de Cavieres, se acentúa en la sátira y en las comedias de Felipe Pardo, en las de Segura, y culmina con la tradición de Ricardo Palma. Si bien es una literatura criolla y limeña, nos dice Víctor Andrés Belaúnde, no deja de ser nacionalista. Y es aquí que rescata a otro grande de los estudios peruanos, Víctor Andrés, en este 7º capítulo de La Realidad Nacional. Nos refiere que Raúl Porras Barnechea, entonces una de las imágenes descollantes de la generación del centenario, había estudiado a Pardo y Aliaga, y refería que estos estudios desarrollados por el joven Porras Barnechea, al cual también tenemos que rendirle tributo siempre por todo su legado académico y el profundo amor por el Perú que desarrolló, no solamente como docente, no solo como académico, sino sobre todo como servidor público. Diría Víctor Andrés que los estudios de Porras permitirían rebatir el prejuicio de extranjerismo o hispanismo resentido que atribuyó José Carlos Mariátegui en los 7 ensayos de interpretación. Así, de alguna manera u otra, se refirió a Pardo y Aliaga. Son posiciones, son propuestas, y como bien ha señalado en la presentación nuestro querido colega y maestro Luis Sáenz Dávalos, no dejan de estar en la polémica o aún discutirse los alcances que pretendían en su obra. ¿Y qué nos dice Raúl Porras en su obra respecto de Pardo y Aliaga? Para ello hay que leer el sentido tradicional de la literatura peruana. Y es que allí Raúl Porras nos dice: las letrillas joviales de Pardo, sus editoriales, sus artículos de costumbres, cortados en el molde impecable de Larra, su cáustica Constitución Política, obra que acertadamente recoge el Centro de Estudios Constitucionales en este volumen que se presenta, representan la primera decepción de la República. Y es que Pardo buscaba corregir mediante la cultura, la cual debía darse al pueblo incluso a palos, en algún momento expresó, los desmanes de los caudillos y la ceguera de la masa de aquel entonces. No olvidemos que si bien Pardo y Aliaga es del seno de la aristocracia limeña, no dudó en burlarse de las usanzas impropias y sobre las que ironiza en su inmortal relato del niño Goyito. Ahora bien, hay que destacar que, si bien es cierto, en este volumen encontramos la Constitución Política, esta obra poética de Pardo y Aliaga, que de alguna manera u otra resume todo su pensar y vivencia, también es preciso, y la idea, creo yo, de esta presentación no es solamente otorgar una nueva producción académica de gran calidad al público peruano y a todos aquellos que siguen estudiando nuestro derecho nacional, el derecho patrio, sino es también rescatar las otras formas del pensamiento, las cuales se complementan a partir de la literatura, la historia y otras humanidades. Y es por eso que sirva esta oportunidad para invitar a leer otras obras de Pardo y Aliaga que se asocian con el pensamiento y la vivencia del momento jurídico, porque recordemos que Pardo y Aliaga también se desenvuelve en la profesión de abogado, llega incluso a tener posiciones importantes, aunque de alguna forma u otra también criticadas, sobre todo su colaboración con el gobierno de Agustín Gamarra, que sabemos fallece en Ingaví durante todos los conflictos que se derivaron en este primer militarismo. Y así, por ejemplo, cabe resaltar El Carnaval de Lima, publicado en 1829, que es una letrilla costumbrista donde condena los excesos de dicha celebración. La Jeta del Guerrero, que es un volumen incluido en poesías satíricas y donde fustiga la imagen de Andrés de Santa Cruz. La Nariz, que es un conjunto de poesías que fueron compiladas por Alberto Tauro del Pin.
Los Paraísos de Sempronio, El ministro y el aspirante, y vean esta obra de 1856, Vaya una república, epístola satírica, que más se ha conocido y difundido como la Epístola a Delio, catalogada como una poesía cívica. El Perú, obra de 1856, se suma a estas poesías cívicas que se considera un extenso poema descriptivo, laudatorio y también de alguna forma con didáctica. Pero sin lugar a dudas, la constitución política que vemos en este volumen y que se estructura sobre la base de los títulos y temas que se encontraban en la Constitución, precisamente título 1, religión, y prosigue con el título 2, soberanía, y allí las octavas que nos entrega este autor hoy día que estamos repasando y que estoy seguro los demás panelistas abordarán las imágenes complementarias y también egregias de Mariano Melgar y Manuel Atanasio Fuentes, que también ya tiene publicaciones de parte de la biblioteca, pero es esta estructura que nos entrega Pardo una forma didáctica de entender y condensar su pensamiento a partir de la institución elemental que aspiraba a la República, y esto es su propia norma política de organización. Pero es un cuadro sombrío, pesimista de la realidad política y sintetiza el pensamiento de toda su vida. Escribió también, hay que destacar, Pardo y Aliaga, y participó en la prensa, y como tal, allí se encuentran publicaciones como La Verdad, El Conciliador y el conocido Segundo Mercurio Peruano. Otras de sus obras, y que hasta el día de hoy se siguen estudiando, se encuentran en esta revista un tanto errática en su publicación, pero que sí tuvo amplios lectores y no generó, por supuesto, polémicas, como era, digámoslo así, tradicional en la figura de Pardo y Aliaga, El espejo de mi tierra. Para cerrar esta presentación que me han permitido participar, debo señalar que Pardo encarna ese espíritu de indignación que expresa sin tapujos lo que realmente se siente, pero que es producto de vivencias. Recordemos que Pardo y Aliaga está en Lima, nace acá en el Perú, está incluso en Cusco, presencia las rebeliones de 1814, pero termina su formación escolar, su formación básica en España, y luego vendrá al Perú en los convulsionados años de 1800, sobre todo 28, donde también se producirá y promulgará, la madre de nuestras constituciones, la Constitución de 1828. Todas estas vivencias, todo este tipo de marcadas experiencias que le permitió comparar no solo América, no solo el Perú, sino también Europa, donde recibió su educación, le prodigaron erudición y una amplia cultura. Y es esto lo que consideramos que vale la pena rescatar en Pardo y Aliaga como una lección para el presente. Porque él criticó, él observó, pero fundamentalmente con libertad. Y esta libertad le permitió marcar distancia de lo que hoy se conoce como lo políticamente correcto, que a veces no se quiere incomodar, que hay que evitar de repente tocar temas sensibles. No, incluso Pardo se burló hasta de su propia clase social, con el niño Goyito, como comentamos. Denuncia lo que debe mejorarse, entre ellas las instituciones básicas del Estado que se fundan. Como una nota que de alguna manera u otra podríamos también rescatar, no podemos obviar que es, en este caso, Felipe Pardo y Aliaga, el padre, el progenitor de Manuel Pardo y Lavalle, el primer presidente civil de la historia republicana de nuestra patria. Esa es mi experiencia sobre la lectura de este libro y sobre todo el rescate del personaje de Pardo y Aliaga, y qué duda cabe que con los comentarios complementarios de mis colegas y revisar también el legado del murciélago Manuel Atanasio Fuentes y por supuesto las letras y los yarabíes sensibles de Mariano Melgar, consolidaremos nuestra formación, no solo académica, sino humana. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Dante. A continuación contamos con la participación del doctor Edgar Enrique Carpio Marcos, quien se desempeña como profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Particular San Martín de Porres. En años anteriores ha desempeñado los importantes cargos de viceministro de Justicia, secretario general del Tribunal Constitucional
y asesor principal de la Comisión de Constitución del Congreso de la República. Actualmente se desempeña como asesor jurisdiccional de nuestro Tribunal Constitucional. Te damos el uso de la palabra, Edgar. Muchas gracias, muy buenas tardes. Señorita Presidenta del Tribunal Constitucional, señores magistrados del Tribunal Constitucional, en primer lugar, para mí es de mucha satisfacción el poder estar aquí con ustedes presentando una obra que considero de vital importancia en este afán que tiene el Centro de Estudios Constitucionales desde hace algunos años por rescatar las obras, digamos, más importantes del acervo de la historia constitucional, de la historia republicana del país. En esta oportunidad tenemos la satisfacción de poder presentar este libro, Sátira Constitucional Peruana, que es en realidad, digámoslo así, para nuestros amigos quienes nos están viendo y escuchando, una obra que compila una serie de trabajos muy distintos, por cierto, que no solamente son de sátira, sino comprende una oda a la libertad, que es la de Mariano Melgar, de 1812, publicada con ocasión de la publicación de Cádiz de 1812 en nuestro país y su jura en todas las plazas públicas de las diversas ciudades del país. Luego está de Felipe Pardo y Aliaga, dos textos sumamente interesantes. Uno es una constitución política, un proyecto de constitución política que decide elaborar Felipe Pardo y Aliaga con ocasión de haberse convocado en febrero de 1855 a una Asamblea Nacional con la tarea de poder expedir una constitución, que es la que finalmente aprobará al año siguiente, en 1856, y que constituye la primera, digamos, constitución liberal, ¿no? Que será dejada muy pronto sin efecto, pero digamos, es el producto de un debate que se produjo en el país entre quienes eran conservadores y estaban detrás de don Bartolomé Herrera, y por otro lado, de los liberales, que tenían múltiples cabezas, una de las cuales era precisamente José Gálvez. Felipe Pardo y Aliaga en este texto, digamos, además de la versión del proyecto de constitución, tiene un proyecto de constitución política que, lejos de ser un proyecto en sí mismo, constituye una sátira respecto de lo que serían las costumbres, las tradiciones, las instituciones y hasta los personajes que en ese entonces, hasta ese entonces diríamos, se habían sucedido a lo largo de la historia republicana en nuestro país y respecto a los cuales volveremos en unos minutos más. Y finalmente este texto compilatorio bajo el título de Sátira Constitucional Peruana incorpora un texto de Manuel Atanasio Fuentes, un personaje realmente muy singular de la segunda mitad, básicamente, del siglo XIX, respecto del cual, por cierto, la Biblioteca del Centro de Estudios Constitucionales ha publicado su Derecho Constitucional Filosófico, y en esta ocasión, digamos, introduce en esta compilación la Constitución del Murciélago, que es nuevamente también, al igual que la de Felipe Pardo y Aliaga, una sátira respecto de estas instituciones constitucionales que hasta ese entonces se venían esbozando y desarrollando en nuestra reciente historia constitucional, pero al mismo tiempo ya accidentada por aquellos años. Yo quisiera empezar, digamos, me gustaría decir algunas palabras en relación a cada uno de estos textos, y todos me parecen tremendamente importantes, pero que tal vez lo más importante tenga que ser es el tratar de contextualizar, ¿no?, este tipo de obras, de trabajos compilados por el Centro de Estudios Constitucionales bajo este título. Si uno lee la Oda a la Libertad, publicada en 1812 por Mariano Melgar, seguramente la Oda le parecerá más digamos, un texto sin mucho tipo de importancia, sin más valor que el valor literario, pero en realidad la Oda contiene, además del tema estrictamente literario, contiene, digamos, algo que en ese entonces, en 1812, se empieza a desatar por estos territorios. No se olviden que todavía no éramos una república,
No podemos olvidar que por ese entonces todavía no éramos una nación, no había un Perú independiente, no teníamos símbolos patrios, no teníamos, digamos, héroes. En realidad lo que teníamos era la idea de que formábamos parte del reino español. Éramos una colonia, ¿no? Y lo que en 1810 se declara, luego de que se toma apresado al monarca español por parte de Napoleón, es, digamos, afirmar de que estas provincias eh, tenían cierto tipo de derechos y precisamente a propósito de esos derechos y a la necesidad de replantear la posición frente al monarca francés, se convoca a un congreso extraordinario primero y luego a un congreso ordinario con el propósito de dar una constitución que es la constitución que finalmente será la Constitución de Cádiz de 1812. Sin embargo, 2 años antes de que se expide esta Constitución de Cádiz, en 1810 estas Cortes aprueban un decreto por virtud del cual por primera vez se reconoce la libertad de imprenta en todas las colonias y en la propia península española. Y este decreto de 1810 genera algo que será tremendamente importante 11 años después, cuando finalmente declaremos nuestra independencia. Y es que se empiezan a suscitar una serie de documentos, una serie de proclamas, a propósito de los cuales se critica las bases mismas de la monarquía absoluta, se destaca el régimen de opresión, el despotismo, se pone en bandeja, digamos, el cuestionamiento a las reformas borbónicas que tenían 25 años de implementación y que habían impedido que los criollos pudiesen, por ejemplo, asumir los cargos más importantes del virreinato. Y entonces se van introduciendo en el imaginario popular y en el imaginario político de la época una serie de palabras que van cobrando cierto tipo de sentidos, sentidos nuevos, significados nuevos que nunca antes habíamos experimentado. Mariano Melgar habla de la libertad civil, habla de las elecciones, habla de la representación electoral, habla de la nación, habla del pueblo americano, habla de electores, habla del sufragio, todas estas expresiones que eran absolutamente desconocidas, comprenderán ustedes, hacia 1812, cuando todavía formábamos parte, digamos, de la monarquía española y donde la monarquía, por cierto, había impuesto aquí a un virrey como fue José de Abascal, que no solamente tenía, digamos, condiciones militares, sino además permitió de que la colonia peruana en la colonia peruana no se sucedieran casi los mismos hechos que a lo largo del continente americano, después de la toma del monarca español por Napoleón, empezó a suscitarse, es decir, movimientos independentistas o movimientos autonomistas, cosa que en el Perú no sucedió y no sucedió hasta el final, hasta 1821, y ustedes comprenderán de que nosotros hayamos sido el último país o uno de los últimos países en que se declarásemos nuestra independencia, en cierta medida tuvo al virrey Abascal como uno de sus sostenedores fundamentales, si bien Abascal no duró hasta 1821 y se sucedieron 2 virreyes más, pero digamos, él fue quien impidió que estos movimientos autonomistas que empezaron a sucederse en diversas partes del territorio americano no se presentasen en el Perú. Y sin embargo tenemos aquí este texto, esta oda de Mariano Melgar tratando de destacar aspectos que para nosotros, y me imagino que en el momento en el que se publicó esta obra, seguramente era absolutamente novedoso, era muy nuevo y se tenía que discutir muchísimo. Pero no solamente esto, creo que el libro también es tremendamente importante porque, digamos, pone de relieve algo que tiene una vieja tradición desde el punto de vista de las comedias, ¿no? El enlazar la literatura con la política. La comedia es un género literario que apareció seguramente con los griegos hacia el año 600, 500, antes de Cristo, pero empieza a desarrollarse o alcanza, digamos, su apogeo hacia el siglo V, al siglo IV, con nombres como
Aristófanes, Sófocles, Esquilo, por ejemplo, ¿no? Y en ellos, particularmente en Aristófanes, el tema de la literatura, el tema literario, está muy vinculado al tema político, es decir, a poner de relieve, digamos, los problemas de la sociedad de su época, a poner de relieve o a burlarse a través de la sorna, del discurso mordaz, de cierto tipo de personajes que formaban parte de la vida pública de esa época, ¿no? Seguramente muchos de ustedes estarán recordando en este mismo momento que se hace mención a Aristófanes, Las nubes, donde se cuestiona precisamente a una de las figuras más protagónicas de la vida ateniense del siglo IV, que es Sócrates, ¿no? Y ¿qué no decir en relación, por ejemplo, a esa otra obra que es tremendamente interesante y que no se puede comprender sino en el contexto de la guerra entre las dos potencias, entre los dos imperios del mundo antiguo, que era Esparta y Atenas, que es la Asamblea de las Mujeres, ¿no? Donde no solamente, digamos, a través de la literatura se pone de relieve los grandes problemas de la sociedad de su época, sino además se ironiza respecto de la situación a la que finalmente los ha llevado una asamblea compuesta básicamente por hombres y orientada básicamente al tema de la guerra, ¿no? Bueno, casi algo semejante sucede con estas obras de Felipe Pardo y Aliaga y Manuel Atanasio Fuentes. El primero con su proyecto de constitución y el segundo con la constitución del murciélago, ¿no? Lo que hacen es poner de relieve a través, insisto, de un discurso mordaz, de la sátira, de la burla, cierto tipo, como ha puesto de relieve Dante, de costumbres que ya se venían, digamos, presentando en estos pocos años de vida independiente en el país, y que ponen de relieve, digamos, una serie de instituciones que hoy día, diríamos, no son muy lejos de lo que sucede actualmente, ¿no? Por ejemplo, me gustaría que alguno de ustedes pudiese revisar, por ejemplo, la idea que se tiene respecto del presidente de la República. Felipe Pardo y Aliaga, por ejemplo, ya pondría de relieve con muchos años de antelación algo que después Víctor Andrés Belaúnde pondría con todas sus letras respecto del poder omnímodo del presidente de la República normalmente en nuestro sistema, ¿no? Miren, por ejemplo, este apartado de Felipe Pardo y Aliaga respecto de los poderes del presidente. Democrático electivo, fundado en la unidad republicano, temporal, responsable, alternativo, emanación del pueblo soberano, y en final, resultado es lo efectivo. De este calificar pomposo y vano, que el gobierno de intriga o fuerza emana, y hace después cuanto le da la gana. Poner de relieve, por ejemplo, esta omnipotencia del presidente de la República no le impide a Felipe Pardo y Aliaga también reconocer de que este presidente está vinculado al tema, tal vez al problema fundamental de los primeros 25 años de la República, que es el tema del militarismo, ¿no? A propósito del cual no escatima en burlarse, ¿no? Respecto de lo que es el militarismo en nuestro país. Por ejemplo, en este apartado dice, y consagrarse a la nación entero, todo esto en el problema misterioso de la firmeza del poder es cero. Si el soldado no vuelve la tortilla, el que logró subir queda en la silla. ¿Y qué hace la nación? Modesta y blanda, encuentra más holgado y más ligero, a los pies prostenarse del que manda, que la ira provocar de un granadero, y ella misma tal vez cruza la banda. Al pecho del soldado que altanero, dijo al dar complemento a su tramoya, aquí mando yo, solo y arda Troya. Es decir, el poder, ¿no es verdad?, en el que se sustentaban los presidentes de aquella época era básicamente el poder militar, y el militarismo representa uno de los problemas principales en los primeros 25 años de la República. Y ni qué decir en relación al tema mismo de ese fenómeno que después Manuel Vicente Villarán calificará como el mudar de constituciones constantemente, el hacer y deshacer constituciones como una práctica constante a lo largo de nuestra historia, ¿no? Esto, por ejemplo, es puesto de relieve tanto por Felipe Pardo de Aliaga, pero también por Manuel Atanasio Fuentes.
en los dos últimos artículos son realmente espectaculares y sumamente graciosos para poner de relieve este fenómeno que hasta el día de hoy está presente entre nosotros, es decir, el hecho de que podemos cambiar constantemente constituciones y creer además que detrás de una constitución se esconde la solución de todos los problemas del país. Miren la propuesta de Manuel Atanasio Fuentes a propósito de la reforma de la Constitución. Dice Manuel Atanasio: la Constitución puede ser echada a un cuerno o elevada a los cuernos de la luna, según esté el humor de la nación, que se siente inclinada a ser constitucional o contraconstitucional con una facilidad que encanta. Claramente aquí está el tema de la ausencia de un sentimiento constitucional, ¿no? La ausencia de una cultura cívica, de una cultura constitucional, de respeto a las instituciones. Y miren lo que dice a continuación. Terminando su proyecto de constitución del murciélago, dice un artículo transitorio: esta constitución durará todo el tiempo que sea necesario para que se prepare una revolución que proclame principios opuestos a ella. Revivirá cuando algunos patriotas le invoquen como la única tabla de salvación y volverá a morir y a resucitar a piacere de los que tomen a su cargo la coca pública, porque habéis de saber, ciudadanos del Perú, que si el fénix revive de sus propias cenizas, el Perú y sus constituciones reviven de su propio guano. Ni qué decir en torno a la crítica que realiza el mismo Manuel Atanasio Fuentes, Felipe Pardo de Ayala respecto de las instituciones, ¿no? La denuncia del carácter colonial, la denuncia de la corrupción en el sistema judicial, están puestas de relieve ahí con un lenguaje sumamente mordaz y por lo mismo tremendamente interesante. La verdad es que este libro hace muy bien en formar parte de la Biblioteca del Bicentenario del Centro de Estudios Constitucionales. Puede parecer sumamente curioso, pero en nuestro país, lamentablemente, estamos a puertas del Bicentenario y, sin embargo, no se han rescatado los principales textos de nuestra cultura, los principales textos de nuestros primeros pensadores, de los padres fundadores, como lo llaman los americanos, y lo que ha hecho y está haciendo el Tribunal Constitucional a través del Centro de Estudios Constitucionales me parece tremendamente importante. Una tarea sin igual que ninguna institución en nuestro país, por el momento, ha tomado en serio y se ha puesto a llevar hacia adelante. Nada más, mil gracias, en verdad, léanlo, es sinceramente un reírse desde el principio hasta el final. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, estimado Edgar, por tus brillantes reflexiones. Contamos también a continuación con la participación del doctor José Palomino Manchego, quien es abogado, magíster en Derecho con mención en Ciencias Penales y doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, decano y director académico de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor principal de Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional, Ciencia Política y Filosofía del Derecho en pregrado y posgrado de las Universidades Nacional Mayor de San Marcos, Privada Antenor Orrego, Inca Garcilaso de la Vega, San Martín de Porres y además por la Academia de la Magistratura, secretario general ejecutivo adjunto del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, miembro asociado de la Academia Internacional de Derecho Comparado, miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y además integrante de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Dejamos en uso de la palabra al doctor José Félix Palomino Manchego. Muchas gracias. Quiero en primer término expresar mi gratitud y agradecimiento a los magistrados del Alto Tribunal peruano por el conducto de su presidenta, al igual que a los organizadores del prestigioso Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. No es la primera vez que me invitan mis queridos colegas del Tribunal Constitucional, especialmente el doctor Ramos Núñez y el doctor Blume Fortini, para llevar adelante algunas glosas y comentarios de la prestigiosa biblioteca, como ha puesto en evidencia Edgar Carpio, del Tribunal Constitucional, en lo tocante a los temas constitucionales. Por lo tanto, reafirmo mi gratitud
a quienes me han permitido compartir este coloquio y velada académica para dar cuenta de un libro muy importante etiquetado Sátira Constitucional Peruana. Creo que Dan de Paiva y Edgar Carpio han puesto los puntos sobre las íes acerca del valor y la importancia que reviste en el Perú y en el mercado comparado el tema de la sátira constitucional o también de la sátira política. Y eso ya lo advertía el sabio catedrático español Menéndez y Pelayo, cuando decía claramente de que las antologías poéticas en realidad son tan antiguas como la misma poesía lírica. Y esto trasunta a través del tiempo, y en lo que respecta a nosotros, es evidente que llega por el conducto de la península ibérica. En ese orden de consideraciones, al tener tres autores representativos peruanos muy importantes, como es Mariano Melgar, Felipe Pardo Aliaga y Manuel Atanasio Fuentes, permítaseme añadir modestamente una gota más a lo que ya se ha expuesto en punto de perfección. Y esto me trae a colación 1812, porque en realidad, si nosotros entendemos que la sátira es un discurso o compromiso en prosa o en verso, en donde se critican agudamente las costumbres o vicios de alguien con la intención moralizadora, lúdica o meramente burlesca, ellos lo expresaron en toda su magnitud los tres autores que forman parte de este colectivo, Sátira Constitucional Peruana. Y decía 1812, ¿por qué? Porque creo que ahí está el pleno hervor de la forma como se llevó a término el tema del cultivo de la sátira. Pero para eso, permítaseme abrir comillas para escuchar la voz autorizada del maestro sanmarquino Raúl Porras Barrenechea, que tengo aquí, un librito muy hermoso, Satíricos y Costumbristas, cuando dice lo siguiente, abro comillas, durante 50 años, de 1825, después de Ayacucho, a 1875, la sátira fue el género literario por excelencia. El espectáculo de la República justificaba este predominio. La vida nacional era risible e indecisa, sometida al azar de la intriga o del cuartelazo. Había congresos y constituciones a granel, revoluciones de cuetazos, presidentes que para dormir tranquilamente arrojaban por el balcón la banda presidencial, dictadores semanales y generales de opereta. La anarquía era tal que un día se vio el caso exótico de un presidente con tez de ébano. Ante el derrumbe de todas las expectativas, la sátira se alzó y fustigó, riendo las contradicciones criollas. Por eso que, añadía el profesor Raúl Porras Barrenechea, era una arma contra los tiranuelos de 20 días, remedio contra la tediosidad de la vida social, latiguillo fustigador de rezagos coloniales y de falsas divinidades republicanas. En efecto, esto proviene de la época del virreinato, y fue el pleno hervor del tema de la sátira cuando se dio el 19 de marzo de 1812 la famosa Constitución de Cádiz, que por lo demás, esta Constitución, sobre la base de lo que era, por ejemplo, el tema de la libertad de imprenta, que luego trasunta en las expresiones, esta Constitución permitió llevar adelante el tema del género literario a través de la sátira. ¿Y qué mejor botón de muestra? Y luego voy a hablar de Mariano Melgar. Cuando en 1811 se publicó Apología de los palos dados al excelentísimo señor don Lorenzo Calvo por el teniente coronel don Joaquín de Osma. Inquisición y constitucionalismo, diccionario crítico burlesco del que se titula Diccionario razonado
manual para inteligencia de ciertos escritores que por equivocación han nacido en España. Estos dos en 1811. Y en 1812, Soliloquio Trágico Bufo, que este periodista pronunció al tiempo de publicarse la Constitución. Y ahí me sirvo como abono de terreno para abrir Sátira Constitucional Peruana y ver a Mariano Melgar. Bien ha recordado Aurelio Melo Quesada en ese hermoso libro acerca de Mariano Melgar, que en Arequipa el juramento de la Constitución de Cádiz se hizo solemnemente el 22 de diciembre de 1812 en la sala consistorial por el intendente y las corporaciones y en la catedral, por el obispo, las autoridades, el clero y el pueblo, con repique de campanas, salva de artillería y regocijo público. He ahí entonces cómo este código gaditano, que entre otros rasgos definitorios, tenía en su seno la libertad de imprenta, la abolición de la mita, el repartimiento de los indios, la voluntad popular, la elección de los nuevos cabildos, permitió precisamente en 1812 dar a luz por parte del héroe de Humachiri, Mariano Melgar Valdivieso, la Oda a la Libertad, que ya dio cuenta el profesor Carpio Marcos, que en realidad esta Oda a la Libertad, escrita por el mozo poeta arequipeño Mariano Melgar, constituye como título en la primera elección constituyente del Ayuntamiento de Arequipa, como lo recordó Manuel Moscoso Melgar, porque ahí fue donde él le dio ese título y ese ayornamiento que al momento de llevarse adelante la Constitución de 1812, Mariano Melgar ya estaba al corriente, ya estaba al día de todo lo que sucedía en ese periodo muy importante para nuestra historia constitucional. Y mejor todavía ahora que estamos viviendo el tema del bicentenario y las contribuciones que ha llevado a término a través de este anclaje bibliográfico de primer orden, el Tribunal Constitucional lo pone en primera línea desde el punto de vista de lo que nosotros, siguiendo al profesor italiano, que fue también magistrado de la Corte Constitucional, Franco Pierandrei, apunta a lo que vamos a llamar el magisterio constitucional. O sea, las enseñanzas que no solamente basan en la impartición de la justicia constitucional, el alto tribunal, sino también a través de lo que realiza a modo de complemento el Centro de Estudios Constitucionales. Luego de 1812 hay otro momento cumbre en donde la sátira constitucional desarrolla su campo de acción. Y esto no es al azar, no es al tuntún, sino es producto de la efervescencia del momento vivido en aquellas sociedades en donde el ruido de los sables, en donde las rupturas de lo de la democracia permiten a las personas, a los ciudadanos, llevar adelante lo que se conoce con el nombre de libertad de expresión. Y llega el segundo momento, y ese segundo momento es lo que se conoce con el nombre de trienio liberal, que va a caballo de 1820 a 1823. Aquí hubo una mayor amplitud de miras, como se demuestra en este libro escrito por Sebastián de Miñano, Sátiras y panfletos del trienio liberal constitucional 1820-1823. Desafortunadamente, Mariano Melgar ya había cruzado la frontera sin retorno, pero ahí había dos lectores voraces, como ha evidenciado el joven profesor sanmarquino Dan de Paiva, y que eran Felipe Pardo y Aliaga y Manuel Atanasio Fuentes. Y ellos fueron precisamente los que usufructuaron este tipo de género literario en la inteligencia de que hoy en día constituyen, históricamente hablando, dos referentes obligatorios para poder entender la línea evolutiva de la sátira en el Perú. Pero hay también, en ese interregno,
hay una figura muy importante, y esa figura muy importante es el canciller del 2 de mayo, Toribio Pacheco. Pero antes de hablar de Pacheco, es bueno traer a colación a una figura muy importante que también ha influido mucho en el mundo de la cultura de la sátira y de los panfletos, que es el caricaturista, pintor, entre otros saberes culturales que llevó a término su desarrollo, el francés Honoré Daumier, que lo tengo aquí en mano segura. Honoré Daumier, por el simple hecho de haber realizado una caricatura a un rey en Francia, estuvo 6 meses preso. Y eso lo recuerda precisamente Gustavo Radlus. Gustavo Radlus, que comentó con un título que se llama Caricaturas de la Justicia al famoso Honoré Daumier. ¿Y por qué traigo a Honoré Daumier? Muy simple, porque si veo aquí este pequeño libro, Cuestiones Constitucionales, que le dimos a la estampa nosotros en compañía del maestro García Belaúnde, tercera edición veo acá, junio 1996, la segunda había sido en 1989. El año 96 nos inspiramos en este famoso cuadro, prototipo de la sátira política, y que está vigente hasta el día de hoy. Qué curioso. ¿Cómo se llama este cuadro? El vientre legislativo. Y Toribio Pacheco, que había ido a estudiar a Europa, estaba tanto en Bruselas como en París, debió conocer el cuadro, evidentemente, porque ahora lo voy a demostrar que sí, el vientre legislativo de Honoré Daumier, que fue pintado en 1834. Y cuando comenta la Constitución de 1823, Toribio Pacheco, inspirado en el grabado del caricaturista francés Honoré Victorin Daumier, el vientre legislativo, decía lo siguiente: ¿quién le dio al Congreso Constituyente el derecho de privar de la ciudadanía a los hombres que ganan el pan con el sudor de su frente, a aquellos que con sus fatigas alimentan tal vez a una falange de parásitos y charlatanes que con el vientre lleno van a dictar leyes y decidir a su antojo de la suerte de la mayoría de la nación? He ahí entonces a otro personaje que hay que traer a colación, ahora más que nunca, Toribio Pacheco, a propósito de la sátira constitucional peruana. En ese orden de ideas, reconociendo que ya prácticamente mis colegas han echado todas las carnes al asador, quiero decir de que este libro, en realidad, constituye una recopilación de 3 autores clásicos. Y uno de ellos, aparte de Mariano Melgar, es precisamente, y aquí he desempolvado un libro, es precisamente Felipe Pardo y Aliaga, porque a la par de lo que se publica desde el punto de vista de la sátira política, aquí en el libro del Tribunal Constitucional, en 1859, paralelamente a la sátira, se dio el proyecto de constitución política escrito por el doctor Felipe Pardo y Aliaga y presentado a la Convención Nacional por los señores diputados Quirós, Babilón, Terry y Tejada. Y luego vienen las explicaciones y comentarios de José Antonio de Lavalle. ¿Qué demuestro con esta segunda edición? Y ahora viene a colación, evidentemente, Felipe Pardo y Aliaga. Demuestro de que estos autores, estos prosistas, estos literatos del siglo decimonónico no solamente hacían docencia constitucional, no solamente reflexionaban de la perspectiva del mundo de la cultura política, sino que también, paralelamente, cultivaban el tema de la sátira, que en el fondo ha constituido esta noche, a modo de festín constitucional, lo que nosotros hemos venido diciendo, y que con la presentación del libro podría manifestarse que estamos frente a un nuevo magisterio constitucional, producto precisamente
producto precisamente de la publicación que estamos dando cuenta. En definitiva, felicito a los coordinadores y al director del Centro de Estudios Constitucionales, el doctor Blume Fortini. Reafirmo también mi saludo al doctor Carlos Ramos, y desde luego también ya lo venía haciendo, llevando adelante un popurrí de publicaciones al doctor Eto Cruz, por cuanto ahora más que nunca es cuando necesitamos este tipo de publicaciones, exhumarlas desde el siglo XIX, incluyendo el siglo XVIII, para reafirmar de que el bicentenario no es un saludo a la bandera. Y esto es lo que ha hecho el tribunal, y barrunto que va a seguir haciéndolo bajo la presidencia de la doctora Ledesma, para que apuesten los magistrados del Tribunal Constitucional al magisterio constitucional. Y eso es una labor encomiable que hay que felicitarla públicamente. Muchas gracias por permitirme participar en esta velada académica. Bien, muchas gracias. Vamos a continuar con esta presentación del libro Sátira Constitucional, que forma parte de la Biblioteca Constitucional del Bicentenario. A continuación, palabras del director general del Centro de Estudios Constitucionales y expresidente del Tribunal Constitucional, doctor Ernesto Blume Fortini. Adelante, doctor. Buenas noches. Buenas noches a todos. Quería, en primer lugar, referirme a las autoridades presentes en este evento, mencionando a la magistrada Marianela Ledesma Narváez, que es nuestra magistrada presidenta del Tribunal Constitucional, la primera dama que en la historia del Perú asume la conducción del Tribunal Constitucional. También al doctor José Palomino Manchego, panelista de este evento, al doctor Edgar Carpio Marcos, al doctor Dante Paiva Goiburu, que han intervenido en igual condición, al doctor Luis Sáenz Dávalos, director de publicaciones y documentación del Centro de Estudios Constitucionales, a los magistrados presentes, entre ellos al magistrado Manuel Miranda Canales, expresidente del tribunal, y un saludo también a todos y cada uno de ustedes. En realidad, para mí es muy grato encontrarme en este evento y de partir con ustedes reflexiones sobre este importante aporte que se ha efectuado. Pero en honor a la verdad, habíamos programado la participación del doctor Carlos Ramos Núñez, magistrado del tribunal, historiador del derecho, que ha sido director del Centro de Estudios Constitucionales. Y a él le correspondían algunas palabras relacionadas con la obra, mientras que yo me debía limitar a agradecer. Lamentablemente, por razones de salud, el magistrado Carlos Ramos no puede estar presente, así que yo me voy a permitir la licencia de hacer algunos comentarios que están en la presentación de este libro y que corresponden al propio doctor Carlos Ramos Núñez, porque creo que esa presentación resume cuál es su pensamiento relacionado con este importante trabajo que hemos sacado nuevamente a la luz, desempolvándolo del olvido y de pasar desapercibido. Dice Carlos Ramos, este libro recopilatorio reúne textos de 3 personalidades notables de la poesía y el derecho peruano: Mariano Melgar, Felipe Pardo y Aliaga y Manuel Atanasio Fuentes, alrededor de la norma suprema del Estado peruano, la Constitución. Nos ubicamos temporalmente, dice Ramos, en el Perú del siglo XIX,
primer siglo de la naciente república, que tuvo un tortuoso tránsito emancipatorio. Este proceso, acota el mismo Ramos, histórico, estuvo sin lugar a dudas influenciado por las ideas liberales de Europa, esencialmente de Francia, cuya resistencia cultural e intelectual en el ámbito hispano provino de la corriente costumbrista. Las primeras constituciones, acota Carlos Ramos, políticas vigentes en el territorio peruano, en realidad nunca fueron productos autóctonos y de inspiración originalmente nacional, sino textos que siguieron el modelo de la Constitución Política de la República Española de Cádiz de 1812, la famosa Constitución gaditana, de indudable influencia convencionalista de la Constitución francesa de 1781. Además, acota Carlos Ramos, la Constitución gaditana fue, aunque algunos quieran negarlo, la primera constitución que rigió en el Perú y no la Constitución política de la República Peruana de 1823. Por ello, señala Carlos Ramos, iniciamos con una oda de Mariano Melgar a la Constitución de 1812, precursora, y además que hay, digo yo, ha impuesto ese sello gaditano prácticamente en todas las constituciones del Perú, desde la de 1823 hasta la de 1933, porque podemos decir que ya con la Constitución de 1979, cuando se varía el modelo de Estado peruano, de Estado clásico liberal a Estado constitucional, y se crea un ente de control de la constitucionalidad, guardián en última instancia de los derechos fundamentales, estamos ya en otra etapa que abandona un poco el modelo gaditano. Decía entonces Carlos Ramos, por ello iniciamos con una oda de Mariano Melgar a la Constitución de 1812, que nos transmite el ánimo y optimismo liberal de inicios del siglo XIX, en contraste con nuestra pesimista sátira poética de las primeras décadas de la República. Y acoto yo en este punto, Constitución gaditana, en cuya elaboración participaron también representantes de la naciente República Peruana, porque no nos olvidemos que esta Constitución gaditana fue en el fondo una constitución, yo diría, transaccional. Cuando España veía que podía perder las colonias, trató de crear un puente y de dar participación a representantes de las colonias. Y en alguna medida la impronta de esa Constitución de Cádiz tiene pues un ingrediente especial, producto de esta peculiar participación en una constitución de quienes eran integrantes de las colonias que estaban bajo el yugo y bajo la jurisdicción del gobierno imperial. Vuelvo a Carlos Ramos. En esta edición también podremos apreciar la métrica constitucional en el plano formal y sátiro de Pardo y Aliaga, el inconforme, entre comillas. El inconforme, como lo denominaría Jorge Cornejo y Polar en su texto Constitución Política, publicado como el número 3 de su periódico sátiro, El espejo de mi tierra y el proyecto de Constitución Política que presentaría a la Convención Nacional de 1859. Agrega Carlos Ramos, usted, señor lector, podrá sacar sus propias opiniones sobre el pensamiento constitucional de Pardo y Aliaga, luego de leer ambos textos que aquí están nuevamente publicados. Finalmente, acota, concluiremos
esta publicación con la célebre Constitución del Murciélago, publicada en 1868, que de manera jocosa cierra esta recopilación. Me he permitido prácticamente leer casi en su literalidad esta presentación de Carlos Ramos, tratando de suplir en alguna medida su ausencia y su pensamiento, porque creo que es justo que se sepa que el gran promotor de este tipo de publicaciones, es decir, publicaciones que se dieron desde el origen, desde la fundación republicana de nuestro país, sean rescatadas, es Carlos Ramos Núñez, haciendo honor a su especialidad de historiador de derecho, pero también haciendo honor a aquella peculiaridad que él tiene, que es la prolijidad en la investigación, el análisis riguroso, el buscar fuentes, el encontrar aquello que pasó y que casi está olvidado. Y por eso en la idea de Carlos Ramos está esta Biblioteca Peruana de Derecho Constitucional con motivo del Bicentenario, en la cual ya se han publicado una serie de trabajos sumamente importantes y sumamente significativos. Y de esto agregaría yo dentro de una óptica general, que es reforzar lo que denomino el brazo académico del Tribunal Constitucional. Porque si bien el Tribunal Constitucional es un órgano esencialmente jurisdiccional, que administra en máximo nivel la justicia constitucional, que es guardián de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, guardián de la vigencia efectiva de la Constitución como norma suprema de la República, tiene, no solamente por mandato de su propia concepción, de su función, de sus competencias, de sus finalidades, sino además porque así lo señala tanto la ley orgánica del Tribunal Constitucional como el Código Procesal Constitucional, tiene una labor académica. Está en la línea de contribuir al proceso formativo nacional constitucional, para crear conciencia constitucional, para lograr que todos nos compenetremos en el conocimiento de la Constitución, de sus instituciones, de sus órganos, del rol de cada uno, del papel del tribunal, de la importancia de los procesos constitucionales, de las decisiones más importantes adoptadas por el Tribunal Constitucional, y nos convertamos en una suerte de portaestandartes de la defensa de la Constitución, para que esa historia penosa de dictaduras y democracias, ese péndulo fatal que en algún momento comentara don Raúl Ferrero Rebagliati en uno de sus trabajos, sea superado radical y definitivamente y no vuelvan episodios penosos y lamentables en nuestra historia. Y por eso esta parte académica es una parte importante y yo agradezco a mis colegas magistrados que tuvieron la generosidad de encargarme la dirección del Centro de Estudios Constitucionales, cuando en honor a la verdad yo, habiendo dejado ya la presidencia y habiendo asumido la conducción del tribunal, mi directa amiga y colega, la doctora Ledesma Narváez, pretendía mantenerme en mis cuarteles de invierno como magistrado, volviendo, como decimos, al llano. Pero ahí ha habido esa iniciativa en la cual tuvo una especial participación la magistrada presidenta, y me tienen ustedes en esta tarea, que en el fondo, y se los digo con todo cariño y con toda confianza, me agrada porque yo soy un maestro universitario de toda mi vida. Si me preguntaran, bueno, ¿qué actividades usted ha realizado? Yo diría la abogacía, la judicatura, la defensa, la asesoría y la docencia. Y si me preguntaran con cuál te quedas, parafraseando al maestro Héctor Cornejo Chávez, yo diría con la docencia. Porque en la docencia siempre hay decencia.
y porque la docencia es la tarea más hermosa que un ser humano puede realizar desde que deja sus conocimientos a las futuras generaciones y contribuye al proceso formativo de todos. Entonces, me encuentro acá en la dirección del Centro de Estudios Constitucionales y lo hago con mucho gusto. Estamos tratando de impulsar todo este movimiento académico. Ya van a tener ustedes algunas novedades y en tanto estemos acá, continuaremos en ese empeño. Esto es todo lo que yo quería decir. Vuelvo a agradecer a todos y cada uno de los participantes, tanto al doctor José Palomino Manchego, destacado constitucionalista, al igual que Edgar Carpio Marcos, el doctor Dante Paiva Goiburu, que es uno de los valores, uno de los nuevos constitucionalistas que con gran empeño y con gran entusiasmo se ha metido en el mundo del derecho constitucional, y al doctor Luis Sáenz Dávalos, que es director de publicaciones y documentación del Centro de Estudios Constitucionales. Por cierto, al magistrado Carlos Ramos, ausente, y obviamente a la magistrada presidenta que hoy nos otorga el privilegio de contar con su presencia. Eso es todo lo que a mi parte respecta y muchas gracias nuevamente. Buenas noches, señores magistrados, funcionarios del Tribunal Constitucional, profesores universitarios que están participando en este evento, amigos, amigas, asistentes virtuales que nos acompañan en la presentación del libro Sátira Constitucional Peruana. Esta obra es una selección de textos poéticos y satíricos sobre las constituciones del Perú en el siglo XIX, escritas por Felipe Pardo y Aliaga y Manuel Atanasio Fuentes. Es una obra que ha sido reeditada por el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional y puede leerse al ingresar a la web del tribunal en la página, como ya se ha hecho referencia, al link que uno puede acceder a esta publicación. También se ha hecho referencia por los estudiosos especialistas en el tema sobre la participación de Melgar, sobre la participación de Felipe Pardo y Aliaga, sobre la participación de Manuel Atanasio Fuentes en este tema, en este tipo de literatura, ¿no? Son poetas que en sus momentos plasmaron las características del derecho peruano, y esta forma de transmitir los contenidos destaca la sátira costumbrista, del que hemos escuchado las ponencias de los destacados profesores Dante Paiva, Edgar Carpio y José Palomino Manchego. Desde ya también agradezco su participación a nombre del tribunal. Como ya lo han señalado los destacados profesores, tanto Melgar, Pardo y Aliaga y Atanasio Fuentes, son escritores del siglo XIX quienes recibieron una influencia intelectual de Europa, especialmente de Francia, y de la propia constitución política de la monarquía española, la famosa Constitución de Cádiz de 1812, ¿no? Y cada uno dejó en ellos una marca en la literatura y en la historia peruana. En el caso de Felipe Pardo y Aliaga, conocido poeta, abogado, político, que destacó en la sátira política, y tenemos la posibilidad de leer El Señor de la Sátira, en el que se centraba o planteaba los defectos de los personajes públicos, ¿no? Con la sátira política, uno de los tipos de comedia más populares nos muestra en la obra Constitución Política la irreverencia y la burla como actitudes relevantes de la vida sociopolítica limeña, ¿no? Es una muestra de su inconformidad con el sistema político y con la manera de hacer política en nuestro país. También refleja, pues, la realidad institucional del país, que los ideales Estado-Nación, los cuales pretendían ser implantados por la nueva clase dirigente peruana, en medio del desorden y el desconcierto que reinaba en nuestro país. También en el trabajo de Pardo y Aliaga encontramos la famosa obra periodística El Paseo de Amancaes, ¿no? Con lo que también recrea la idiosincrasia parlamentaria de aquel momento, el costumbrismo que está vinculado a la formación de la nacionalidad y a la constitución del Estado peruano, y es así la antesala de la sátira sobre la vida social y política del Perú. El libro, en la sátira constitucional, que está reeditado por el Centro de Estudios Constitucionales,
tiene un poema satírico en los que yo me he permitido tomar unas citas textuales al leer el trabajo que hoy se está presentando, y de manera especial cuando hace referencia al Poder Judicial, ¿no? Y dice lo siguiente, dice: un juez que se eterniza en un juzgado es la imagen más fiel del egoísmo. Dice la sátira en la Constitución del Murciélago de 1868, nos presenta estos escritos de Manuel Atanasio Fuentes, nos habla sobre la nación, y sobre la nación nos dice que la susodicha nación es la reunión de todos los hombres que han perdido el seso y que se han propuesto vivir en un estado de movimiento perpetuo. Dice, la nación es libre y feliz por la unión de los nacionales y viven en una guerra civil permanente y continua. Y dice algo más, la soberanía reside en los capituleros y en los revoltosos, y su ejercicio se encomienda a los vencedores en elecciones y en revueltas. También dice algo sobre la religión. Dice, la religión, dice, la nación profesa la religión católica, apostólica, criolla, y ofrece coronas de alfalfa al que diga que debe hacer libertad de conciencia. También hay palabras destinadas a la fregadura nacional o fregaduras nacionales. Y dice, puede arrogarse el título de soberano todo el que tenga un par de batallones que hacer formar en la Plaza de Lima y una docena de patriotas que firmen un acta. En la República se reconocen todos los derechos adquiridos y por adquirir, cualquiera que sea o haya sido el modo de su adquisición. Los bienes de propiedad nacional pueden darse de regalo o en préstamo a los amigos del gobierno, con solo el riesgo de que el gobierno siguiente se los quite a uno para dárselos a otro. También hace referencia, todo el que ejerce cargo público es responsable 10 años después de muerto y sepultado. Cuando habla de la ciudadanía, también tiene algo muy simpático cuando dice, todo ciudadano puede obtener cualquier cargo público, con tal que no tenga ninguna de las calidades necesarias para su desempeño. El derecho de ciudadanía se pierde por la muerte y por meterse de fraile. Tiene sátiras también al gobierno, así como el poder legislativo, de las que citaré algunas que me han parecido graciosas. Dice, sobre este poder del Estado, dice, son atribuciones del Congreso. 1. Dar leyes disparatadas y de imposible aplicación. 2. Hacerse sueco a las infracciones de la Constitución. Sobre el Poder Judicial, la justicia será administrada por los tribunales y por el poder fregativo, que determinen el modo y la forma que sea más conveniente. El número de juzgados y cortes depende de la voluntad del que tenga en sus manos el báculo del poder. Y como también ya lo ha reafirmado el profesor Carpio sobre la gran permanencia de la Constitución, que es echada a un cuerno y elevada a los cuernos de la luna, también hace referencia que esta Constitución durará todo el tiempo que sea necesario para que se prepare una revolución que proclame principios opuestos a ella. Como ya lo han señalado los profesores ponentes que me han precedido, existe pues una relación poética y constitucional plasmado en este libro Sátira Constitucional Peruana, que ha reeditado el Centro de Investigación, el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, y que destaco y felicito por su difusión, y de los que debo resaltar el trabajo de su exdirector Carlos Ramos Núñez y del actual director, el magistrado Ernesto Blume Fortini, quien nos sigue acompañando en esta labor de difusión. Definitivamente, haberlo leído me ha arrancado más que una sonrisa burlona y me ha hecho llevar a la reflexión de cuán presente sigue siendo este trabajo para nuestro medio. Muchas gracias.